estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Para hoy hay pautada una reunión del Consejo Económico y Social en el marco de unos acuerdos que llegaron al presidente de la República y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía para abordar el impacto de la crisis haitiana en el país. Producto de eso, la pasada semana ya comenzaron las mesas de trabajo en el CES y esta semana continúan porque según la agenda, estos encuentros de debate de 6 mesas temáticas se harán lunes, miércoles y jueves. Hoy tenemos a representantes de los partidos de oposición que allí participan en representación de sus líderes políticos. Tenemos a Manolo Pichardo, que es titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y además es miembro de una de las mesas de debate. Igualmente con Winston Santos, que es titular de la Secretaría de Seguridad Social del Partido de la Liberación Dominicana y participa en una de las mesas de trabajo que se desarrollan en el CES y que se dan en la sede de la Universidad del Caribe, Unicaribe. Buenos días a ambos por aceptar nuestra invitación. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Si podemos comenzar, que nos puedan explicar cómo es la metodología de trabajo, cómo ha ido avanzando la experiencia que se ha vivido desde la pasada semana y cómo, si es posible, conocer cómo es el desarrollo de los debates y qué habría en agenda para hoy. Winton. Sí. Bueno, apenas estamos organizando todo el proceso. Es la realidad. Se está creando una dinámica basado en una serie de preguntas que debe responder. Estuvimos escogiendo los expertos que vamos a oír, para luego entonces, después de oír los expertos, organizamos una metodología para que cada sector haga su propuesta. Luego hacer resumen, pero apenas estamos construyendo todo, estamos iniciando en la fase inicial, ¿no? Esa es la realidad. O sea, ya nosotros tenemos 15 instituciones vinculadas y 8 expertos que fueron invitados, que a partir de hoy esperamos escuchar algunos. 8 expertos van hoy. No, hoy no irán todos. La lista está hecha, fueron escogidos y han sido invitados. Veremos si lo escuchamos de manera individual o no. Manolo, la experiencia de la Fuerza del Pueblo participando. Bueno, nosotros notamos que esta convocatoria está mejor estructurada que las anteriores. Ustedes saben que no es la primera convocatoria, ha habido varias convocatorias. Ha habido 3, 2 en el Palacio Nacional y 1 en el CES. A las anteriores nos retiramos porque nunca el gobierno presentó un documento base para la discusión y no parecía haber interés real en esto. Parece que debido a esas experiencias y a la frustración y al fracaso de esos diálogos anteriores, el CES y nosotros, como fuerzas opositoras, dijimos, bueno, si vamos a un diálogo serio. Y entonces tenemos que hacer un diagnóstico, pero tenemos que partir de algo. Y de ahí es que sale el diagnóstico que se hizo, de ahí es que salen las 10 preguntas que tiene cada mesa temática, que están muy bien estructuradas las preguntas, pero ahí no solo participó el gobierno como la otra vez. Todo eso fue un trabajo previo que hicimos el gobierno y los representantes de los expresidentes que participaron en esta coordinación. Como dice Winston, las primeras reuniones que hemos hecho, lo que hemos es, diríamos, ponernos de acuerdo en la metodología de discusión, ampliar el espectro de la discusión invitando a otros. Nosotros en el caso nuestro, que es la Mesa Internacionales, hemos invitado a propuesta de los enviados del presidente Danilo Medina a los que fueron embajadores en Haití. Nosotros también estamos proponiendo, los que estamos de enviados de Leonel Fernández, que los cancilleres asistan por su experiencia en estos temas. Hay 2 ex cancilleres, ¿no? Está Miguel Vargas Maldonado y está Navarro, que nosotros como representantes de Leonel Fernández lo hemos invitado para que enriquezcan las discusiones que iniciaremos a partir de hoy, porque lo que ha ocurrido en las anteriores reuniones es ponernos de acuerdo en la metodología, ponernos de acuerdo, como dice Winston, en las personas que expertos que van a participar con nosotros en la mesa.
Bueno, lo que bueno que señalabas es el tema de las experiencias anteriores, de las mesas que se convocaron en el CES al comienzo de la gestión, las 12 propuestas que tuvieron el final que sabemos que tuvieron. Pero aquí mismo, el jueves pasado, estuvo César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que también está participando en algunas de las mesas, y señalaba un calendario muy apretado, Sí, incluso para el nivel y el perfil, sobre todo, de los participantes, 3 reuniones semanales, y puso una fecha de cierre que, vista las experiencias anteriores, uno se pregunta si 30 días es un tiempo creíble, real y posible para poder llegar a una conclusión, sobre todo que con 4 años no se llegaron a 12 conclusiones. ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Cuál es la perspectiva? Y sobre todo si ustedes, y no digo complejizar en el sentido de problematizarlo, sino de darle más riqueza, de poder traer más personas, de incorporar más visiones. ¿Cuál es digamos, desde el punto de vista político, la entrada y la salida de un escenario de esta naturaleza para no estar ahí todo el tiempo sin poder obtener ningún resultado? Mira, el calendario precisamente lo propusimos nosotros como oposición, porque no queríamos convertirnos en rehenes del gobierno, ¿no? Porque en las anteriores convocatorias la intención que había era de mantenernos de rehenes, o sea, ustedes nos van a hacer oposición, ustedes van a estar entretenidos discutiendo el tema haitiano que no se va a resolver. Bueno, esta vez nosotros previmos eso podía ocurrir y le pusimos plazo. Esto tiene que tener un calendario, ¿verdad? Tantas reuniones, un plazo determinado, que es un mes. Nosotros vamos a durar 4 semanas discutiendo. Si no arribamos a ningún acuerdo, en esas 4 semanas nosotros nos retiramos, porque no nos vamos a mantener entretenidos en medio de un debate cuando el país está en situaciones de precariedad y la población se siente indefensa porque entiende que nosotros, la oposición, están, diríamos, cerca de la agenda del gobierno. Y yo ya he visto algunos comunicadores que han dicho que la oposición lo que tiene que pedir una oficina en el Palacio. Ustedes estarían planteando que esto concluya en ese cronograma que se ha dicho de antemano, o quizás se podría extender un poco más. Bueno, ya le pregunto a Manolo, van a responder. El tema del cronograma está sujeto a cómo se avanzan los trabajos. O sea, si los trabajos son serios y avanzamos, pues podría extenderse el cronograma. Tiene que el problema haitiano es complejo. O sea, las migraciones ha habido siempre, migraciones animales, migraciones. Y las migraciones generalmente tienen la misma causa siempre. O sea, vemos a Europa invadida por los países de Medio Oriente, tema de la crisis política. Vemos como Estados Unidos fue prácticamente invadida por los europeos por crisis económica. Pero incluso este mismo siglo, a principios del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, grandes migraciones de Estados Unidos. Pero igual los ñus migran en África, todo el mundo buscando comida. O sea, el tema de la migración es serio y el nuestro tiene causas estructurales. O sea, no se va a resolver con que nosotros ahí plasmemos 2 o 3 acuerdos. Así no se va a resolver. Se va a resolver si podemos ejecutarlo. Y ejecutarlo tampoco va a ser sencillo. Porque una de las condiciones, así mismo es, una de las condiciones para que un migrante pueda trabajar es que esté legal. Y para que trabaje, siendo legal para que trabaje, debe estar formalizado. Entonces, los dominicanos, ¿qué cantidad de dominicanos están formalizados? Alrededor del 50%. Entonces, o sea, podría resolverse de mediano. Pero además, hay temas que hay que discutir a profundidad. Las estadísticas aquí todavía no son tan confiables. Dice el gobierno que del 20 a la fecha se duplicó la mano de obra haitiana en la construcción, pero habla de 62.000 a 125.000, dice el gobierno. Pero entonces, dicen los constructores que son 430.000 que hay, y que de eso el 80% es haitiano. Entonces, o sea, las cifras están, pero igual ocurre en el área agropecuaria. Dice la AYAS que son 350.000 empleados que se requieren, y que el 90% son haitianos. Entonces, cuando tú tratas de emparejar la cifra, dificultad, pero incluso haitianos y dominicanos en esas 2 áreas, prácticamente son todos informales.
En la construcción, el 86% es informal. Mientras que en el área agrícola y ganadera, o sea, el 91% es informal. O sea, no es solamente darle un carnet al haitiano. Incluso una vez, para concluir esa parte, ¿no?, intentamos inscribir en la tesorería y logramos inscribir 2 o 3 mil, creo que 16.000 extranjeros, haitianos la mayoría, y por la movilidad, por el estilo de trabajo temporero que ellos hacen, al mes o 2 meses siguientes ya no estaban casi ninguno. Vamos a insistir en el cronograma, porque no veo claro hacia dónde conduce eso. Desde el primer día, desde antes de la primera reunión, yo aconsejaba a la oposición que no cayera en un gancho histórico de meterse donde se han metido. Yo dije, bueno, tiene que hacer un encuentro para ponerse de acuerdo en 3 puntos. Uno, un documento, la soberanía nacional, que yo qué. Segundo punto, el derecho soberano de todo Estado a definir su política migratoria. Y 3, la indiferencia de la comunidad internacional. Firmaron las Fuerzas Armadas y cada quien se rompió la taza. Pero ahí se han metido ustedes en unos temas de seminario y se han puesto una camisa de fuerza y que de 30 días. Pero no es lo que yo opino, sino lo que ustedes pueden opinar. Después de esos 30 días, ¿qué va a salir o podría salir? ¿Hay un documento para qué? ¿Para la unidad de acción de la oposición del gobierno? ¿O un documento para la historia? Después de esos 30 días, al día 31, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros, ciertamente uno no sabe lo que va a salir de ahí. O sea, nosotros estamos en este debate, incluso como oposición, llenos de incertidumbre. ¿Por qué? Es que ya hemos tenido otros encuentros. Es que ya incluso se planteó en el último evento donde nosotros no participamos hacer una gira internacional para sensibilizar a la comunidad internacional respecto al tema haitiano, que se involucren. Ya vimos que el presidente Trump dijo en la OEA, en la reciente reunión, que la OEA tiene que ser efectiva con relación al tema haitiano. Y hay algunos pronunciamientos del presidente y todo respecto a sensibilizar a la comunidad internacional. Yo vi luego de aquel diálogo, que salieron algunas delegaciones, sobre todo el presidente de la República, fue a la OEA, participó en algunos cónclaves internacionales e hizo un llamado a la comunidad internacional a involucrarse. ¿Cuál es el problema? Que la comunidad internacional, para la comunidad internacional hoy día, eso no es una prioridad. La prioridad en la agenda internacional es otra. Estados Unidos tiene su propio problema. Tengo un problema existencial ahora mismo en este proceso de reconfiguración geopolítica. Entonces, nosotros la tenemos difícil. ¿Cómo nosotros hacemos frente a un problema que no tiene una solución dominicana y a un país prácticamente que colapsó? No existe un Estado, hay una presión migratoria que no solo amenaza la estabilidad de la República Dominicana, sino la estabilidad regional. Entonces, por eso yo digo, nosotros no sabemos hacia dónde va a conducir, lo digo yo responsablemente, esa discusión. Bien, Winston, bueno, alguien te decía, ¿y para qué te metiste en eso? Winston, después de los 30 días, ¿cómo ustedes vislumbran? Supongamos que hay un acuerdo mínimo sobre alguno de los aspectos. ¿Para qué va a servir eso? Debe salir un documento de ejecución obligatoria del gobierno, sea para fines congresuales, o sea que el Congreso va si es necesario, no creo que sea necesario, porque como dice la artista Concha Buica, sabemos todos lo sabemos, solamente es hacerlo y hacerlo. O sea, ese documento que salga no va a tener nada novedoso. No tiene nada novedoso. O sea, entonces, ¿para qué es el diálogo? Discúlpeme, bueno, Winston, que lo interrumpa, porque precisamente esa era mi pregunta. Ojalá que ambos puedan ampliar. Siempre me he hecho la pregunta de para qué es este diálogo. ¿Por qué? Porque antes, incluso de que se hiciera la convocatoria, el presidente Abinader puso en ejecución 15 medidas, incluido un observatorio de la aplicación de esas medidas que dirige el periodista Miguel Franjul, y ese observatorio ha dicho que se están cumpliendo y hasta ahora no ha dado como quejas de que lo que se dijo que se iba a hacer con esas 15 medidas no se esté haciendo. Lo único que falta por hacer y que está en debate es un plan de regularización de la mano de obra extranjera.
Me gustaría saber si ustedes como partidos de oposición van a respaldar esa medida y qué le agregarían nuevo a las 15 que ya se ejecutan. Mira, primero es que hay unos sectores, la sociedad dominicana, llamados nacionalistas. El nacionalismo, siempre le digo, lo digo públicamente, es reaccionario, o sea, es lo contrario al patriotismo. Y la gente debe entender esa parte. O sea, el PLD como partido no es antihaitiano, ni debe serlo, ni debe serlo. Naturalmente, el PLD entiende el problema haitiano y entiende que debe haber una salida a ese tema. Cuando el gobierno se reúne y reúne a los sectores, lo que procura es quitarse una carga de encima. O sea, este problema no es mío solo, acompáñenme. No, sí, no quiero, ¿verdad?, que pongan la etiqueta que yo soy responsable con esto. Cuando yo digo que lo sabemos todos, es porque los documentos, o sea, sometidos al debate en las diferentes mesas, la mesa mía es de trabajo, ¿quién podrían ser elementos básicos para la solución? O sea, la migración debe ser regulada, pero tú dices, bueno, y si tenemos cónsul en cada pueblo haitiano vendiendo visa, ¿cómo va a ser regulada? Pero no es ahora, siempre ha sido. Pero si tenemos frontera abierta, con porosidad, ¿cómo tú? Entonces, si antes la migración era rural, era masculina, era joven y era analfabeta, y ahora la migración son núcleos familiares. Si tú consigues barrios completos ocupados con iglesias, con colmados haitianos y con lugares de expendio de bebida y comida haitiano, o sea, el asunto está yendo de la mano. Entonces, yo decía, es un problema serio y estructural que un plumazo no lo va a resolver. No lo va a resolver. O sea, mucho menos un muro, peor que lo que hacen en la casa de familia, en los patios. O sea, ¿Y la Fuerza del Pueblo va a apoyar el plan de regularización? Ya hubo un plan de regularización. Y se nos ha dicho, ¿por qué ustedes participan si hay cierta incertidumbre con relación a cómo terminará esto? Bueno, por lo siguiente, porque aquí había mucha presión con el tema haitiano. Ser indiferente a un llamado de esa naturaleza, entonces era para nosotros difícil no aceptarlo. Estamos ahí. Ya hemos visto que las anteriores discusiones no han terminado en nada, porque resulta lo siguiente. Aquí hay un tema migratorio serio después del asesinato de Juvenal Moïse, pero nosotros tenemos una ley migratoria. Está ahí. Y nosotros lo que entendemos es que aquí lo que ha faltado es voluntad política. Porque apliquemos la ley. Aquí hay una ley laboral que establece el 80-20, no se cumple. Aquí, por ejemplo, en el sector de la construcción, es más del 90% son trabajadores haitianos. En el sector agropecuario, el 80% y más del 80% son trabajadores haitianos, pero nosotros tenemos la ley y no se cumple. Y yo lo que he dicho siempre es lo siguiente, nosotros somos oposición, el gobierno son ellos, quienes están llamados a aplicar la ley son ellos. Bueno, usted ha señalado varias veces el tema de los resultados del Consejo Económico Social y por lo tanto en procesos anteriores y por lo tanto eso condiciona la cierta duda con la que ustedes van y participan y aún así con mucha responsabilidad lo hacen. Pero fue el propio presidente Leonel Fernández el 5 de mayo el que señaló, cito, el método más adecuado sería convocar al Consejo Económico Social donde participen los expresidentes. Entonces, la cita continúa. Entonces el presidente Fernández decide no ir al Palacio, decide aperturar de una manera más amplia la discusión. Entendió, en función de estas declaraciones, que debería ser el Consejo Económico Social, entonces ir ahí y cuestionar la propia instancia que el propio presidente Fernández señaló como la adecuada. Es un poco, digamos, que uno no sabe, bueno, si pensaban eso, entonces debieron haber procurado otro espacio de discusión realmente. Lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros lo que queríamos evitar, y el presidente lo que quería evitar, era la trampa del Palacio, como ocurrió anteriormente. Entonces, el espacio de diálogo más legítimo, que incluso fue una creación del propio Leonel Fernández, que es el CES, era el CES.
para que no estuviéramos los partidos políticos y el gobierno entretenidos en la discusión eterna, sino bueno, vamos a involucrar a la sociedad, a toda la sociedad en esta discusión. O sea, ese fue el sentido de la propuesta del presidente Leonel Fernández. ¿Cómo ustedes ponderan? Son políticos, o sea que inevitablemente el prisma de codificación será político, pero aquí hay un tema de Estado también. El tema de la regularización, independientemente del colapso haitiano, hay otra realidad que no tiene que ver con esa, que es que en nuestra economía hay algunos trabajos que no los hacen los dominicanos. Esa es una realidad. Bueno. Y usted lo sabe mejor que todo. Y esos trabajos ya han sido cuantificados. Usted señaló un número de los constructores, los bananeros tienen otro número, otros agricultores tienen otro, los cañeros, todo el mundo pone sobre la mesa su cupo de migrantes que necesita. Esa es una realidad económica. Y sin embargo, ¿cómo podemos enfrentar, y esto es una pregunta personal porque no necesariamente la posición de sus instituciones, cómo podríamos enfrentar y conciliar la realidad de que al margen de que se hizo un plan de regularización y que la ley hablaba de uno, hay una necesidad de poder conciliar dentro de la legalidad una realidad económica? Sí, en efecto, mira, ya yo he dicho esto anteriormente en televisión. Cuando yo iba a juramentarme como ministro de Trabajo, venía saliendo el dueño de Bisonó, que construye viviendas de eso, y se me acerca y me dice en el oído, no me saques el haitiano. Yo no, él decía, no me ejecuto el 80-20, pero de hecho ya yo sabía que si ejecutaba el 80-20 creaba una crisis económica en el país. Entonces, yo soy abogado, fui juez, o sea, he tenido largo ejercicio de derecho. Las leyes se hacen para resolver problemas sociales. La ley que crea un problema social pierde su razón de ser. Entonces, ejecutar esa ley, tal como está, o sea, el 80-20, constituye un problema, tal como está. O sea, por eso es necesario el hecho de discutir el tema, establecer contrataciones temporales, algún tipo de regularización. Eso es necesario. La gente se pone, yo vi la gente insultando a Hipólito cuando habló de eso, pero hay una realidad, O sea, paramos la construcción, paramos la agricultura, paramos el sector cañero, paramos los bananeros. Yo me he reunido 20 veces con los bananeros para legalizar la mano de obra, porque hay un problema, tema con comercio justo, que son instituciones sin fines de lucro europeos que bloquean los productos que traen ya cuando hay maltrato a los trabajadores. Y para regularizar, y tienen dificultad, y hicimos el intento. O sea, pero yo digo que el tema no es sencillo. El tema no es tan sencillo como se ve a simple vista. Bueno, cuando usted entró, eso fue en el 18, julio, agosto, usted sustituyó a Monchi. Monchi Fadul, amigo Monchi Sí, entonces usted tiene su experiencia. Sí. Partiendo de su opinión, en este caso creo que es personal, el PLD estaría en esta discusión entonces en condiciones de ponerse de acuerdo con algún tipo de, bueno, no sé si plan de regularización porque se definió un plan, de algún tipo de medida para resolver el asunto de la mano de obra. ¿Había una solución intermedia? Claro que sí. Lo primero es que... O sea, ¿qué ustedes plantearían ahora? El mismo PLD plantea que se haga un inventario de la mano de obra requerida, ¿verdad? Por sectores, por área geográfica. Porque lo primero, si tú no sabes lo que tú necesitas, ¿a quién tú vas a llamar? O sea, desde Trujillo, con sectores privados, ¿verdad? Vecinos y demás, se hacían contrataciones temporales de mano de obra. Pero lo hace Panamá, lo hace Costa Rica con los nicaragüenses, y lo hacen en los Estados Unidos con los mexicanos. Se hace en el mundo entero. Bueno, un estudio y que a partir de ahí se determine. Manolo, la fuerza del pueblo, porque ese va a ser el tema. Mira, yo pienso lo siguiente, en todas partes del mundo hay migrantes y los migrantes contribuyen con el crecimiento económico de un país. Ahora mismo se está dando en Alemania lo siguiente, los migrantes se están yendo. Alemania necesita 500.000 jóvenes migrantes porque la población ha envejecido para poder mantener su aparato productivo vivo. Ahora, están enfocados en qué áreas van a estar. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? Que hay un desbordamiento de la migración. Tú vas a un semáforo y hay un montón de haitianos. Tú estás en la industria de la mendicidad, hay haitianos. En el sector informal hay haitianos. Entonces, ¿son necesarios que estén los haitianos en los semáforos? ¿Es necesario que estén en el sector informal? No,
Entonces hay un desbordamiento y eso hay que regularlo. Como decía Winton, bueno, vamos a ver cuántos migrantes necesita cada sector y entonces partiendo de esa realidad, hagamos un programa, ¿verdad? Definamos qué es lo que vamos a hacer con el tema migratorio. En Inglaterra, por ejemplo, luego de la COVID, luego del Brexit, hubo una situación con la salida de migrantes y hubo una crisis. Salieron los migrantes que trabajaban en el sector agropecuario, se dañaban los productos, en fin, y hubo que definir un programa bien diseñado en el que por temporada entran los migrantes, trabajan, están regularizados y salen y vuelven y entran cuando se requiere, cuando la economía lo demanda. Ese es el programa que nosotros creemos que debe haber en la República Dominicana porque en definitiva la economía de la República Dominicana necesita migrantes. Sí, lo que no podemos es sostener una migración que desborde la capacidad económica de Hasta gente país. Como Trump se dieron cuenta de eso. Trump dijo ahora que se reunió con estos sectores productivos y él se dio cuenta que cometió un error al sacar de la plantación. Claro. Un comentario gracioso. Sí. O sea, los haitianos son migrantes forzosos de África a América. Contrario a otros que son migrantes colonizadores. Sí, así. O sea, ¿no entiendes? Que hay que entender de que realmente hay muchos prejuicios que lo acompañan, hay muchos traumas que vienen con ellos, en fin, son cuestiones históricas. Bueno, gracias a Winston Santos, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que participa en este diálogo del Consejo Económico y Social, y también a Manolo Pichardo, que es el titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y también forma parte de las mesas de debate en el Consejo Económico y Social. Gracias a ambos por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.